esta tribuna. Al cargo de ministro llegaban operadores y funcionarios del gobierno en turno. Recuerdo cómo Medina Mora, como el propio ministro Lainez, por mencionar solo un par de ejemplos muy concretos, así es como llegaron. O a lo mejor ya se le olvidó el nepotismo que priva en el Poder Judicial, que más de una vez ha sido motivo de escándalos públicos y lo siguen siendo. Dicen que han combatido el nepotismo. Eso es falso. No han combatido nada. Ahí siguen jueces, magistrados, removiendo a trabajadores para poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes, violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del Poder Judicial. Pero bueno, quisiera abordar también otro tema que me parece trascendental. Siempre me ha tocado subir a tribuna y aprovechando los dichos de los oradores de oposición, me refiero a ello, pero hoy yo no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar que la oposición también anda muy espantada ya por la democracia. Y sí, sé que tienen fuertes razones para tener pavor a la voluntad popular, porque ya vimos a dónde los mandó esa voluntad popular, al basurero de la historia. Pero lo que quisiera subrayar ahora es su doble discurso. Están muy preocupados, están muy estruendosos con el tema de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso y parece que no se han dado cuenta, y hoy vengo a recordárselos, que este proceso electoral y las asignaciones plurinominales se llevarán a cabo con las reglas que ustedes, priistas y panistas, aprobaron en el sexenio de Peña Nieto con la reforma política electoral del 2014, cuando tenían todavía la mayoría en el Congreso. Y ahora resulta que ya no les gustó. Como bien dice el presidente López Obrador, en la 4T propusimos una reforma electoral que cambiaba todos esos aspectos y ustedes la batearon, porque su consigno era no aprobar nada que mandara el gobierno. Y ahora se vienen a quejar, ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad, que es una aberración. Bueno, pues para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes, para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo, yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano. Una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia. Y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado. Una vez presentado el tema, inicia el debate y se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Presidenta, quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, sóbese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres.
es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es: no tienen 2/3 partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Y miren, esto es muy claro. Obtuvieron el 54% de los votos, no 2/3 partes. He escuchado que incluso se han atrevido a decir en un abuso de lenguaje que serán capaces de cambiar la Constitución, que podrían cambiar el artículo 1 de la Constitución para lograr este despropósito de lastimar al Poder Judicial. Y desde aquí les llamo al razonamiento ético, señores de Morena. Desde aquí les llamo a la decencia legislativa y parlamentaria. Desde aquí les llamo a que entiendan que como políticos no deberían lastimar a un poder judicial porque ustedes no quieren justicia para el pueblo de México. Lo que este gobierno de Morena quiere es un poder judicial subordinado, aplastado, que cada juez y cada magistrado de este país le tenga que rendir pleitesía a Morena, y eso es una vergüenza. Porque en lugar de fortalecer al Poder Judicial para que las y los mexicanos tengan justicia, ustedes lo que quieren es más poder, más agandalle. No tienen 2/3 partes. No son demócratas. Quieren aplastar a la oposición quitándole curules a quienes las ganaron. Quieren regalarle curules a sus aliados. No son demócratas. Lo que saben hacer, y lo hicieron muy bien, es repartir los impuestos de los mexicanos, y hay que decirlo claro. Son los impuestos de los mexicanos. No son gracias a la inteligencia de este gobierno. Los programas sociales son de los mexicanos, para los mexicanos. Miren, destruir al Poder Judicial significará que ustedes anhelen que un solo hombre siga mandando. Y yo espero, y con eso concluyo, yo espero por el bien de este país que la doctora Claudia Sheinbaum no se deje imponer una reforma constitucional, así como no se deje imponer a un titular de COFEPRIS o del IMSS o incluso hasta un subsecretario. Ahora resulta que López Obrador quiere seguir diciéndole a la señora Sheinbaum qué hacer. Es una vergüenza histórica para la primera mujer presidenta de este país, que su propio antecesor no la respete. Es cuanto, presidenta. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya?
Alusiones. Por alusiones personales, senadora presidenta. Permítame un momento. Antes de que tomara el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán, no hubo ningún otro orador sobre este tema. Empezó diciendo a quien me antecede en la palabra. Por lo tanto, hay una alusión. Se le concede hasta 1 minuto. Diputado. Gracias, porque para que se siga sobando hasta le voy a recomendar alguna pomada a los que andan muy adoloridos por lo que ha hecho el pueblo de México, que es ponerlos en el basurero de la historia. Y les duele mucho porque el pueblo ya decidió. Habrá mayoría calificada y esa mayoría calificada lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos que Claudia Sheinbaum presentó a lo largo de su campaña y que hicieron propios nuestras compañeras y compañeros candidatos que serán legisladores. Y ahí dice con claridad que deberá haber, entre otras cosas, una reforma al Poder Judicial porque hace falta justicia en el pueblo de México. Y eso es lo que les duele. Y si algo no puede hacer Acción Nacional es venir aquí a hablar del pueblo. Es una majadería. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México y cuando hablen de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, senadora presidenta. De justicia. En la bancada naranja seguiremos insistiendo que debe ser sin simulaciones y esta reforma debe discutirse a conciencia y escuchando a cada uno de los involucrados. Considerando que nuestro sistema judicial, el problema de la justicia va más allá del Poder Judicial y sus integrantes. Ejemplo de lo anterior es que en México solo 1 de cada 200 delitos llegan a juicio, que de cada 100 delitos que se cometen, solo 11 son denunciados por las víctimas, que de cada 10 delitos, solo 8 se abren carpetas de investigación y que de 6 de cada 10 investigaciones son enviadas al archivo temporal. Aquí tengo una pregunta. Todas estas deficiencias, carencias, incapacidades, ¿son problemas del sistema judicial en este país? No, señora, son problema del Poder Ejecutivo y de su presidente. Ante este panorama que solo propicia la impunidad, nadie en los poderes ejecutivo y legislativo han explicado cómo y por qué la elección por votación de jueces terminará con toda la cadena de corrupción, incapacidades e injusticias que imperan en el Poder Judicial. Insisten en la elección por votación. Tengo una pregunta y se contestan solos. En el sistema de elección para diputados, senadores, regidores, ¿llegan los más honestos, los más capaces, los de más valor ética, como dicen ustedes? ¿Garantiza eso? Estos datos nos hacen entender que esta reforma que pretenden ejecutar es insuficiente, ya que no tiene por objetivo mejorar el acceso a la justicia en este país. Esta reforma no toca a las fiscalías ni a los ministerios públicos. Tampoco establecen condiciones laborales positivas para los policías en nuestro país. No fortalece a las defensorías públicas para que se puedan revertir los altos índices de impunidad, como la falta de traductores jurídicos para las comunidades indígenas. Ni mucho menos estamos hablando de las condiciones en las que se encuentra el sistema penitenciario en este país. Ya, chole, ya sobra de discutir la reforma judicial. Hoy debería ser una prioridad para este poder legislativo revisar todo y cada una de las condiciones que prevalecen en todo el país y deberíamos estar discutiendo una nueva estrategia de inseguridad. Atender a las víctimas de los delitos, la constante aprobación de reformas que tienden al punitivismo y no a la solución de las causas. Incluso deberíamos estar discutiendo cómo eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, que permiten meter a la cárcel sin juicio previo.
Estamos convencidos que el sistema judicial debe garantizar mayor certeza jurídica y no tener a las personas en la cárcel sin sentencia para hacernos creer que se está haciendo justicia en México, cuando la mayoría de los casos son personas inocentes, por no decir que son personas pobres que no tienen para pagar una defensa adecuada. Claro que se necesita una reforma judicial. Llevamos 17 años con una estrategia fallida, en la cual a más delitos, mayores penas y más personas que no son necesariamente culpables en la cárcel. Por ello, la bancada naranja creemos que es necesario plantear una alternativa no militarista y no punitivista, con recursos suficientes para que en nuestro país haya justicia para todas y todos los mexicanos. Que quede claro, legisladoras y legisladores. Selección de jueces por votación es populismo disfrazado de democracia y el populismo es incapacidad para gobernar. Es cuanto. Ay, Dios mío. Gracias. Bueno, afortunadamente inmediatamente vino su medicina. Es importante poner este discurso porque PRI, PAN, PRD le echen la culpa al presidente López Obrador. Dicen, todo es culpa de López Obrador. Bueno, pues le dieron su medicina a este señor. Vino el diputado Fernández Noroña a decirle a los del Movimiento Ciudadano y a los del PRIAN que, les guste o no, el pueblo ya está haciendo una revolución, no una reforma. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia. Y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump. Y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos. Y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del Constituyente 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y abogadas, ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar las otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen
a los secretarios de Estado porque vivimos un régimen presidencialista y el poder ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino, porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia, pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tienen que aplicar a la coalición? De mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba? El expresidente del INE, ya hasta se me olvidó, lo de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias. Diputado, ¿con qué objeto, diputado Robles Montoya? Senadora presidenta, por alusiones personales. Hasta 1 minuto. Muchas gracias. Quiero aprovechar el comentario que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña para reiterar algo que ya expresé aquí. Porque por más que les tratamos de explicar a la oposición, no entienden. Yo les ofrecí hasta recomendarles una pomada para sobarse. El diputado Juan Ramiro Robledo ha hablado con una precisión que solamente alguien con su experiencia y conocimiento lo puede hacer y siguen sin entender. Y el diputado Fernández Noroña le da su medicina a la oposición, entonces yo no sé cuál de las tres quieren. Pero así vamos a continuar, porque nosotros, yo en lo personal, prefiero que me llamen populista si lo que estoy planteando es que haya justicia para el pueblo. Y eso es lo que busca, lo que propone la reforma constitucional que nos planteó el presidente de la República y que hemos anunciado más de una vez, que en septiembre habrá reforma al Poder Judicial. Gracias por concederme las alusiones personales, senadora presidenta. Diputada presidenta, pues nada más oportuno que justamente los comentarios que acabamos de escuchar hace unos momentos de los diferentes compañeros. Qué lástima verdaderamente el escuchar vulgares definiciones, vulgares expresiones
de diferentes compañeros en donde les voy a recomendar una pomada para el ardor, o tenga para que aprenda, o ahí les va su medicina, o paniaguados, ese tipo de expresiones que denostan, porque saben que la realidad es que no es que nos estén dando recomendaciones o que nos estén diciendo eso a nosotros como personas. Nosotros al final del día somos representantes populares y es decirle a una persona que está viviendo hoy la búsqueda de su hijo y que no está de acuerdo en cómo se están llevando las condiciones en este país y que no votaron por un proyecto que hoy ustedes representan, que de eso se trata la pluralidad, es decirle a las madres buscadoras que reclaman todos los días que les van a dar una pomada. Es decirles a los millones y millones de personas que no tienen quimioterapias, decirles tengan su medicina. Qué falta de respeto al pueblo mexicano, qué falta de respeto a los más de miles de millones de personas que demostraron con su voto y también con su no voto que no están de acuerdo con lo que pasa en este país. Tuvimos 16.502.697 votos en esta elección. Claro, no es suficiente, pero eso implica que no todo mundo piensa como ustedes y eso implica que no todo el mundo está de acuerdo en cómo están llevando las cosas. Entonces, que ustedes se expresen de esta manera, de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya quisiera verlos a cualquiera de ustedes que cuando verdaderamente tengan un dolor verdadero, porque a alguien les falta en su casa, porque hoy tenemos más de 192.742 homicidios dolosos, 192.743 homicidios dolosos. Diputada, permítame que la interrumpa. Vamos uno por uno, conforme vi que levantaron la mano, por favor. ¿Con qué objeto, senador Gabriel García? Para ver si me permite una pregunta. No, compañero, ¿Acepta gracias. preguntas la oradora? Las No que usted acepta. guste, mi curul, cuando termine mi intervención. Gracias. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Por alusión, porque me dijo naco. ¿Le dije qué, perdón? Naco. Por alusión. No ha lugar, estimado diputado, no lo aludió directamente. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sí, hay alusiones implícitas, senadora presidente, y los racistas y clasistas nos dicen nacos, nos dicen mugrosos, nos dicen chairos, nos dicen, a mí hasta changoleón me decían, que son mis nahuales. Como paniaguado, dice usted, compañero, ¿verdad? Fíjate, ahí está, alusión sobre Estamos alusión, haciendo uso de así la es que palabra, pido la disculpa, palabra No por hay alusión alusión. sobre alusión. Continúe, por favor. Gracias, diputada. Oiga, primero que nada, me parece increíble que reconozcan infinidad de argumentos. Yo dije que naca es la expresión que hizo su compañero. Dolorosa es indignante lo que hace su compañero al decir todo eso antes. 192.743 homicidios dolosos. Esa gente no está feliz y no está contenta y no pueden pensar que la votación que hoy obtuvieron, que les da la mayoría, es unanimidad. Entonces, por eso hablar de sobrerepresentación en el Congreso me parece una burla tremenda, porque no solamente estamos hablando de los homicidios, a más de 50,000 personas hoy está faltándoles alguien en su casa, más de 50,000 desapariciones, y de esas madres buscadoras, déjeme decirle que más de 15 de esas madres buscadoras han sido asesinadas. ¿Cuántos periodistas que exponen y que dicen las cosas de una manera diferente simplemente desaparecen? Eso es la parte grave de que ustedes a todas las personas que te pensamos diferentes simplemente nos digan, tengan para que aprendan, paniaguados, clasistas. No, señores y señoras, mientras de que no reconozcamos que la pluralidad de todos y cada uno de los que estamos en el Congreso tiene que ser tomada en cuenta, que justamente eso es lo que enriquece el debate, que se tomen en cuenta todas y cada una de las formas de pensar, sin burlarnos, compañero, sin burlarnos de las personas que no piensan como nosotros, escuchando con apertura y construyendo consensos que nos representen a todas y cada uno de nosotros, porque recordemos que todos y cada uno de los espacios que hoy ocupamos representan a la gente.
no a su ego. Representan a la gente que piensa de una manera, en algunas coincide, en algunas otras no coincide. Y nuestra obligación es escuchar con total claridad y enriquecer cada uno de los dictámenes. Por eso, hablar de sobrerepresentación no solamente es hablar de una burla a la Constitución, sino también es hablar de una simulación y de una violación que se ha hecho incluso a los derechos humanos democráticos a lo largo del mundo, porque la lucha democrática no solamente ha sido en nuestro país, ha sido una lucha democrática histórica, y simular que están en un partido y militan en un partido y se van a otro para lograr muchos curules que no les corresponden, me parece una burla y me parece una falta a la legalidad. Así que seguramente en los próximos días tendremos una interpretación de las diferentes instancias y de las diferentes autoridades que yo confío en que apelo sin duda alguna a cada uno de ellos a que lo hagan desde lo correcto y desde la interpretación real de lo que México necesita y que verdaderamente desde los hechos implique que no vengan a decirles estas vulgaridades, porque la gente que no está de acuerdo lo que requiere son soluciones, no una pomada, y lo que requiere, no necesita es tengan su medicina. Concluya. Requiere humildad y requiere hechos en los dictámenes. Concluya. Y que verdaderamente se concluya a partir de una conclusión que nos represente a las y los mexicanos y no una soberbia como lo vemos en cada uno de sus intervenciones. Es cuanto. Gracias, diputada. Honorable Asamblea, en una revisión de las reglas básicas del artículo 24, esta presidencia considera que sí es procedente solicitar la palabra por alusiones personales, como lo había solicitado el diputado Juan Ramiro Robledo, ya que las alusiones únicamente hacen referencia a dos personas implicadas en un debate y en este caso el razonamiento fue hacia un tercero. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo hasta por 1 minuto. Muchas gracias, presidenta. Nadie de nosotros representa al total de la fracción en donde estamos inscritos. Nadie tiene toda la opinión de una militancia, de una ideología o de una propuesta de programa, pero todos contribuimos a formar criterios, a formar posiciones, a formar opiniones. Uno de los oradores de Acción Nacional dijo: queremos una reforma consensuada. El consenso parece ser que en su concepto es lo más antidemocrático que hay, porque basta con que una persona diga que no para que no haya consenso, pero entendemos que lo que quieren decir es que se tomen en cuenta sus opiniones, pero no ha habido opiniones. Si nos facilitarían el trabajo a quien estamos en la tarea práctica de elaborar el dictamen, que propusieran alternativas al procedimiento de elecciones, a los requisitos, modalidades, etcétera. Pero todo lo que hemos escuchado es no y no y no. Así, pues nos están cerrando la posibilidad de abrirle el expediente de la Comisión de Puntos Constitucionales a la oposición. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Una moción de ilustración, senadora presidenta. Adelante, diputado. Pediría que se leyera el diccionario, pero la haré directo. Se dijo denostan y el verbo denostar es irregular, se conjuga denuestan. Y se dijo muchos curules y curules femeninos, se dice muchas curules. Es un servicio a la comunidad opositora. Es correcto, diputado. Muchas gracias. Y se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del… Permítame, diputado Robles Montoya, ¿con qué objeto, diputada Romo Cuellar? Rectificación de hechos, por favor. Con mucho gusto, la anotamos al final del debate. Hasta por 5 minutos del Grupo Parlamentario del PT. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Se ha estado reiterando en este debate que lo que buscamos es aplastar a la oposición. No, aplastados ya están.
aplastados por el pueblo de México que decidió mandarlos al basurero de la historia. Y nosotros, un poco preocupados, pero también respondiendo a sus discursos, debates. Me recuerdan algunos personajes como la Chimoltrufia, que dice una cosa en un momento y luego dice otra. Así se comportan. Y ahora se vienen a tirar al piso, porque les decimos lo que corresponde a un debate político. ¿Les duele? Como lo han expresado y confirmado, pues sóbense. No es suficiente, pues una pomada. No es suficiente, pues acudan al doctor Noroña para que les aplique la medicina a la que se están acostumbrando. No, no se tiren al piso. El pueblo ha vuelto a expresarles su repudio. El pueblo ha vuelto a expresarles su rechazo. Y en un ejercicio de total distorsión discursiva, aquí pretenden venir y decirnos que no representamos a la mayoría calificada que tendremos como bloques parlamentarios. Y les vuelvo a recordar que su pronunciamiento, su argumento es maniqueo, porque ustedes saben muy bien, como ya lo dije en mi intervención anterior, que se fundamenta en la ley que aprobaron PRI y PAN en el 2014. Pero quieren ganar en tribunales lo que no ganan en las urnas, porque el pueblo ya los conoce. Por eso me daban risa cuando los escuchaba en plena campaña decir que iban a dar la gran sorpresa y que iban a ganar la mayoría, la presidencia de la República, y la realidad los ha colocado, y por eso yo los vi al principio, después de la elección, pues muy confundidos, muy molestos. Después de varias sesiones como que se serenaron, pero algunos males asesores mantienen, porque ahora se están inventando esto de la sobrerepresentación, porque parece nado sincronizado. Comunicadores, supuestos intelectuales, vienen a plantear lo mismo. Y la verdad es que nosotros estamos pensando hacer todas estas reformas porque Morena, PT Verde seremos mayoría calificada y responderemos a los 100 compromisos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum durante su campaña. Permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Senadora Presidente, si le pudiera preguntar al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta del diputado Fernández Noroña? Por supuesto, claro. 1 minuto, por favor, para hacer la pregunta y 2 para contestar. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinión tienes, compañero diputado, de que la oposición se dice vocera de las madres buscadoras, del pueblo que es tratado con racismo, con clasismo, que no se le imparte justicia, que las cárceles ciertamente están llenas de inocentes, de este poder judicial que nos arrogantemente se negó a hacer una reforma a sí mismo, a ese poder, y ahora descalifican la posibilidad de que el pueblo pueda elegirlos por voto universal, secreto y directo? ¿Qué opinión te merece? Porque están comentando como si nosotros estuviéramos burlándonos del dolor de nuestro pueblo, y justo es lo contrario. Nosotros lo representamos, lo defendemos, lo respaldamos, lo acompañamos, y lo que estamos buscando y exigiendo es justicia. Entonces, esta posición que tú planteas como maniquea, yo te pediría que pudieras desarrollarla, porque me parece efectivamente una posición muy perversa. Adelante, diputado, por favor. Gracias, senadora presidenta. La verdad es que vienen a hablar también aquí de los pobres, cuando han buscado hacer todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos como movimiento con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que lo ha reiterado, es separar el poder político del poder económico, precisamente porque queremos acabar con las injusticias, con los sesgos.
Y mi opinión es totalmente negativa, compañero Gerardo. Por eso lo he planteado desde la primera legislatura de la Cuarta Transformación. Un día subí a tribuna a decir, es que no entienden, a ver cómo les explicamos. Y luego algún compañero, porque también hay gente de verdad que yo respeto mucho en la oposición. En Acción Nacional tengo amigas y amigos que yo respeto por su capacidad legislativa, sus conocimientos. Una vez, alguien de ahí, por respeto no menciono su nombre, creo que también ya lo dijo, me planteó, pues no sabemos qué hacer, ya no entendemos. Porque por más que golpeamos a López Obrador sigue creciendo en su popularidad. Y es que se han equivocado una y otra vez. Por eso después dije, no solamente no entienden, sino no entienden que no entienden. Y esa es la realidad en la que viven. Y miren, uno de sus aliados ya desapareció. Y ustedes van para la misma ruta. Ahora ya están hasta peleados. Ya salen a decir que fue un error haber ido juntos. Lo que fue un error es haber ido en contra del proyecto de nación de López Obrador y en contra del proyecto que está impulsando Claudia Sheinbaum Pardo, que es el mismo proyecto, con su sello personal de Claudia, como ya se ha visto en sus primeros nombramientos. Concluye respuesta. Gracias, senadora presidenta. Por eso creo que sus argumentos no tienen de dónde agarrarse. Cometen una y otra vez el mismo error. Aquí vino alguien a decir aquí en esta tribuna, ¿qué tipo de juzgadores queremos? ¿Que no tengan experiencia? ¿Qué tipo? Yo les digo, lo que queremos es juzgadores que hagan justicia. Como no se ponen a platicar con el pueblo, no saben que el pueblo dice que no sienten justicia, la sienten muy lejana, solamente para los ricos, solamente para los que tienen algún contacto con influencias, solamente para un pequeño grupo. La justicia está muy lejana del pueblo y por eso es la columna vertebral. Y no vamos a renunciar a nuestra capacidad de decidir. Nuestros grupos legislativos no lo harán, pero estamos escuchando. Yo algunas propuestas me han parecido interesantes. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, senador Reyes Hurtado? ¿El orador acepta una pregunta del senador Hurtado? Por supuesto, gracias. 1 minuto pregunta, 2 respuesta, gracias. Gracias al orador por aceptarme la pregunta. Y aprovechando que habla de justicia, diputado, y que habla de lo que ya se ha discutido mucho, el proceso y el método de selección de los jueces. Hace algunos meses se dio a conocer públicamente un famoso convenio firmado por los presidentes del PRI, del PAN y candidatos en Coahuila, donde acordaban repartirse una magistratura del Poder Judicial del Estado vía convenio, ahí en una servilleta. En una servilleta. Uno de los escandalitos después de la elección de Coahuila. Eso refleja la personalidad del PRI y del PAN. Lo que quieren es repartirse el pastel, ¿no? En esa ocasión, pues, ¿cuál elección? Ni siquiera respetaron la mínima regla de designación de la ley local, que sabemos los magistrados locales son designados por dedazo y por compadrazgo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Elección de magistrados y ministros por acuerdos en lo oscurito? Concluye. ¿O elección directa por el pueblo? Gracias. Adelante, diputado, conteste, por favor. La verdad, senador Reyes, apuntas a un tema que demuestra que lo que yo he dicho antes es realidad. Tienen memoria selectiva. Hay cosas que no quieren recordar, porque nunca salieron a señalar, a decirle a su dirigente nacional que lo que estaba haciendo era lo menos una porquería. Ahí sí se les olvidó. Ese es el tipo de justicia que quieren, que dirigentes, que cuadros directivos de esos partidos lleguen del modo fácil vía la negociación, vía, como alguien ya lo argumentó,
de nuestro movimiento aquí, como se ha hecho siempre, buscando hacer acuerdos por debajo de la mesa entre los grupos parlamentarios. Así han llegado las ministras, los ministros de la Corte, magistradas, magistrados. Los jueces, ya se habló aquí, del 100% de las juezas y jueces de este país, el 67% tiene relación familiar entre ellos mismos. El 84.5, 85.4, no recuerdo bien la cifra, de magistradas y magistrados tienen relaciones familiares. Prefieren ese tipo de procedimiento donde sigan siendo los mismos que no le han dado justicia al pueblo. Al contrario, lo que han hecho es hasta sacar delincuentes de la cárcel. Y eso es lo que no queremos. Queremos algo totalmente distinto. Hace rato revisaba lo que el senador Joel Padilla presentó siendo diputado federal, 2005, 2006, no recuerdo. El PT, en la persona de Joel Padilla, presentó una propuesta precisamente para que se eligiera por voto popular a las ministras y ministros de la Corte. No es un asunto que nos estemos sacando de la mano. Ya ha habido muchas propuestas. Concluya respuesta. Si alguien se echa un clavado a lo que han presentado compañeras y compañeros de Morena, del Verde, quizás encontrarán lo mismo que nosotros encontramos ya en el Partido del Trabajo. Una forma, una ruta para que podamos garantizar justicia, que es lo que demanda la población. Y por eso estamos en esa decisión. Foros, dicen, es una farsa. Ya les vino aquí a decir el responsable de los foros, el diputado Robledo, Juan Ramírez Robledo, que no hay farsa. Que esperamos encontrar algunas cosas positivas, pero que no vamos a renunciar a la facultad que se tienen las legisladoras y los legisladores de nuestro movimiento a tomar las decisiones apegadas al proyecto de nación que en 100 compromisos básicos presentó Claudia Sheinbaum y que tienen que ver con construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así será, reitero, en septiembre. Les duela donde les duela, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, si les pareció que esta respuesta no fue tan contundente, vino una de mis senadoras favoritas, senadora de Guanajuato, Antares Vázquez, complementó lo que dijo Noroña y también este legislador del PT. Escuchemos. Gracias, presidenta. Pues al pueblo de México le hablo esta tarde para volverles a decir lo que les he dicho muchas veces. La oposición miente. ¿Y por qué mienten? Porque no tienen un proyecto, no tienen propuesta, carecen de rumbo, como si no nos hubiera quedado claro a todas y a todos en este proceso electoral. No tienen nada que ofrecer. Ellos pretendían seguir por el mismo rumbo de siempre. Y ahí los vemos ahorita en sus pleitos intestinos internos, que si Alito, el dictador de Alito si quiere perpetuarse, pero no, Andrés Manuel es el dictador, ¿no? Una serie de tonterías. Ellos están inmersos en eso. Están los foros de discusión en materia de la reforma judicial y efectivamente, como ya han dicho mis compañeros, no presentan una sola propuesta. Todo es no, 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 crítica. Vienen a mentir aquí, a decir que ahora ya no sabemos si van a querer poner abogados de jueces o no, o si va a ser el requisito o no, si no hay requisitos, cuando claramente la iniciativa que cualquier mexicano o mexicana puede leer, porque es un documento público que está en la página de la Cámara de Diputados. Ahí dice que los requisitos seguirán siendo los que son y además que se van a determinar, como lo ha hecho siempre el Senado, como hicimos hace rato que votamos por la idoneidad o no de magistrados agrarios, y que el Senado pueda decir si son idóneos o no. Y entonces, una vez que se dice que son idóneos, el pueblo votará por el que mejor le parezca. La diferencia fundamental que hay es ¿quién los elige? Los elige el Senado en una serie de encuentros allí de vamos a ver, jálale para acá, para mi grupo parlamentario, no el mío, te doy uno, yo me quedo con otro.
o que elija el pueblo de México. Esa es la diferencia fundamental. Y por supuesto que no estén de acuerdo, porque miren, la Cuarta Transformación, cuando inició en 2018, encontramos un estado putrefacto. Estaba mucho peor de lo que pensábamos que estaba. Y se ha hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, porque aquí se cocían muchas habas, ¿eh? Hemos hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero el Poder Judicial permanece en el mismito estado de putrefacción que estaba en el 2018. En el mismo estado de putrefacción. Se les propuso, refórmense, ustedes mismos hagan su reforma judicial, y no hicieron nada, siguieron igual en sus prebendas, en sus amarres, en sus acuerdos en lo oscurito. Y luego hay quienes vienen a esta tribuna a decir que ahora que la impunidad y la falta de denuncia es culpa del presidente, como todo lo que ellos dicen, todo es culpa del presidente. ¿Sabes por qué dicen eso? Pues porque no han ido a escuchar realmente al pueblo de México. Que el pueblo de México no presenta una denuncia por temor a represalias, que el pueblo de México no presenta una denuncia porque saben que no pasará nada. No han ido a escuchar a ese pueblo de México que tiene a familiares presos porque son chivos expiatorios de alguien más y que no tienen quien los defienda porque no tienen dinero para pagar. A ese pueblo nadie lo ha escuchado, ese pueblo que está harto, agraviado por ese poder judicial putrefacto. Nadie lo ha ido a escuchar de la oposición. Nosotros sí hemos escuchado muchas veces y por eso tenemos que profundizar en la reforma del Estado mexicano para que el poder judicial pueda ahora sanearse como hemos estado trabajando en el saneamiento de los otros poderes. Entonces, bueno, este pueblo decidió ejercer su derecho mediante el proceso democrático que se ha establecido en este país. El voto nos ha otorgado mayoría calificada a nuestra coalición. Pero ahora nos quieren regatear eso los de la oposición, al pueblo y a nosotros. Pero fíjense, como dice por ahí alguien, les hemos ganado con sus reglas. Con sus reglas les ganamos. La Constitución habla de partidos políticos y ahora quieren torcer la Constitución y que se haga una interpretación para que la interpretación cambie las palabras de partidos políticos a coalición. Porque déjenme decirles, pueblo de México, que existía efectivamente un artículo en el que decía que a las coaliciones se les otorgaba, que no pudieran tener sobrerepresentación las coaliciones. Pero ¿qué creen? Que el PRIAN en el 2008 derogó ese artículo, lo derogó. Ellos, los del PRIAN, lo derogaron, el de las coaliciones, que ahora quieren que saquen de la manga los magistrados electorales. Entonces, yo no sé, seguirán diciendo misa, seguirán tirándose al piso y seguirán gritando, que es lo único que hacen, porque no argumentan. Pero el pueblo de México ya no les cree. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los que se quedaron todavía hasta este momento al debate, porque yo los escuché con mucho respeto a todas y todos. Quiero iniciar diciendo que no hay dictamen. La diputada Marta ya se retiró, pero todavía no hay dictamen. De eso se trata, de construirlo. Segundo, que nosotros hemos dicho hasta la saciedad que en el dictamen va a haber modificaciones y que hay muchos espacios en la iniciativa presentada por el presidente que se pueden revisar. Por cierto, también los requisitos de elegibilidad no fueron tocados en la iniciativa, no están tocados. No existe. Entonces, para ser jueza o juez, magistrado o magistrado, ministro o ministra, se requiere ser abogado. Mínimo de 5 a 10 años de experiencia, según el caso. Se requiere que tengan idoneidad. Este gran tema tan importante para que los juzgadores tengan calidad.
tengan pericia y tengan honestidad. Por lo tanto, es falso que la carrera judicial no se va a respetar. Claro que se va a respetar. También es falso que los derechos de los trabajadores van a ser conculcados. No es así. Incluso los derechos, las prestaciones ganadas por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación serán respetados. No solo los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y quisiera decir que también, por lo mismo, no podemos nosotros estar pensando en que la iniciativa no va a sufrir ninguna modificación, que ninguna coma será tocada. Nadie ha dicho de nosotros de eso. Finalmente, me interesa hablar el tema que es el de nado sincronizado en estos días, la famosa sobrerepresentación. Hay una campaña en ese sentido. Quisieran que no se respetara lo que dice la Constitución en el artículo 54, en las fracciones cuarta y quinta, que se tienen que leer correlacionadamente. No se puede leer una fracción sin la otra. Y en ambas, 300 diputados máximo por partido político, la fracción cuarta, y la fracción quinta, que dice que ningún partido podrá tener una sobrerepresentación mayor al 8%. Y reitero lo que ya dijo Antares Vázquez. Había un artículo, el 59, inciso A, de la que en ese tiempo se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que decía que a la coalición le serán asignados el número de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, como si se tratara de un solo partido. Eso decía. Y en el 2008, el PRIAN modificó este artículo y con este párrafo. ¿Por qué lo hicieron? Pues muy sencillo. Calderón ganó, entre comillas, con 0.5 de diferencia, 250,000 votos, entre comillas, y le hizo más de 120 reformas a la Constitución, con esa mínima diferencia. Porque para eso hicieron esta modificación a este artículo de la Constitución. Pero aún más, vean ustedes cómo está actualmente o cómo quedaría si el INE y el tribunal respetan el mandato constitucional. Morena tendría una sobrerepresentación del 6.36%. El Partido Verde Ecologista de México tendría una sobrerepresentación del 7%. Y el Partido del Trabajo tendría una sobrerepresentación del 4.72%. Ninguno de los tres partidos rebasa el 8% que dispone el artículo 54 en su fracción quinta. Entonces no podemos esperar para nada una sobrerepresentación. Ojalá lo entiendan ustedes, porque así lo mandató el pueblo de México el pasado 2 de junio. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, diputado. Una vez que hemos agotado los extremos de las intervenciones acordadas, les informo que tenemos registradas intervenciones para rectificación de hechos. Las y los oradores registrados son los siguientes: senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, quien utiliza el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien utiliza el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, quien utiliza el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana del Grupo Parlamentario Morena. Hasta por 1 minuto se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa. Buenas tardes, señora presidenta, con su permiso. Han venido aquí con la estridencia narrativa que les identifica a hablar de decencia, a manipular otra vez la realidad de una ley, esa ley que acaba de explicar mi compañero Leonel Godoy, para simular, para manipular y para sembrar, como siempre lo hacen, una idea en la población, según ellos, una idea de una supuesta sobrerepresentación. Siguen sin entender que mintiéndole al pueblo no les va a resultar, eso no funciona. Ya les mandaron 36 millones de razones y siguen sin entenderlo. Se explica esta argucia y esta estridencia en esta lucha interna por la dirigencia del PAN y quieren hacerse notar con mentiras y más mentiras. Concluya. Sigan así. El PAN se merece esa clase de líderes y para la próxima fíjense bien cuando voten las reformas electorales. Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta 1 minuto al senador Rogelio Zamora Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, es una lástima que solo haya, al parecer, 2 legisladoras de la oposición. Por eso no se enteran de qué va la reforma. Es falso que esta reforma otorgue el derecho a los ciudadanos a votar por jueces, magistrados y ministros. Es falso. Esta reforma no otorga el derecho, lo reconoce. Reconoce que el pueblo de México siempre ha tenido esa facultad de designar a sus poderes, incluyendo al judicial. El problema fue que durante gobiernos despóticos, tiranos, por mucho tiempo se adjudicaron esa facultad y la ejercieron, pero no les pertenecía. Esta reforma lo que hace es devolverle al pueblo, más bien no devolverle porque nunca salió de él, es reconocer que siempre ha permanecido esa facultad en él. Los argumentos de la oposición me hacen recordar a aquellos que en las plazas públicas hacen una serie de palabrerías con la finalidad de distraer y robar. Lo que pretende la oposición es mantenerse con esa facultad que nunca le perteneció, robarle al pueblo de México ese derecho. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. Con el permiso de la presidencia, senadora. Sin duda, insisto, escuchamos que hay la pretensión de hacer un debate con una vehemencia sobre lo que no se hizo en el anterior régimen, en el régimen de partido de Estado, después partido hegemónico, y sin duda esta transformación tiene que ver con el cambio de un régimen, porque en otros momentos pues no se defendió el papel de los ministros, porque recuerdo y vuelvo a insistir, Zedillo con un plumazo borró a todos los ministros y ese mismo tono no se escuchó cuando era parte del sistema y hoy nos vienen a querer dar lecciones de democracia y de transformación, porque la verdad es que yo creo que sí necesita transformarse varios de los partidos de oposición. Yo insisto que tenemos que elevar el debate y hoy los resultados que se están teniendo en las diferentes condiciones del debate, pues yo solamente agregaría 2 temas y con eso terminaría. El tema que tiene que ver con un enfoque de género, para justicia para las mujeres, porque las mujeres queremos justicia pronta y expedita, y también para los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Y concluimos con el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 1 minuto.
Gracias, senadora presidenta. Yo lamento profundamente las afirmaciones del ministro Luz María Aguilar cuando propone la elección de secretarios del gabinete. El ministro Luis María Aguilar no creo que desconozca que eso funciona en un régimen parlamentario donde el gobierno se forma en función de quién gana más escaños. Y sí hay ministros de gobierno que pasaron por el voto popular, que tienen la calidad de diputados y que se les invita a formar gobierno. Pero en México somos un régimen presidencialista, a como lo es Estados Unidos, a como lo es Brasil, a como lo es Argentina. Y en el régimen presidencialista el poder ejecutivo es indivisible. Y someter a una elección a los secretarios de Estado, pues sería una contradicción con un régimen que no fue por voluntad de Morena que se formó, sino por decisión de los constituyentes de 1824, 1857 y 1917. Yo termino diciendo que no creo que Luis María Aguilar desconozca sus estudios de introducción al estudio del derecho o de doctrinas y sistemas políticos. Simplemente los dejó olvidados en la misma gaveta donde guardan los expedientes de evasión de impuestos de los grandes intereses económicos de este país. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado. Una vez agotada la lista de oradoras y oradores, continuamos con los asuntos del orden del día. Agradecemos tu preferencia, los invitamos a las redes sociales y les recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos a la próxima. Bonita tarde.